Este es el portal de Transmilenio del 20 de julio, ubicado en la localidad de San Cristóbal. Este portal se inauguró el 15 de septiembre del año 2012 y fue en el mes de octubre del año de 2023 que se iniciaron las nuevas obras para el Transmicable, el cable aéreo de la localidad de San Cristóbal. Esta es una obra maravillosa que va a beneficiar a muchísima gente. Este portal de Transmilenio está ubicado entre las calles 30 Sur y 32 Sur, con carreras quinta A y carrera tercera. El beneficio que va a prestar este cable aéreo o el Transmicable de San Cristóbal, cuya estación principal estará aquí en el portal de Transmilenio del 20 de julio y la estamos empezando a apreciar, ya presenta un buen avance. Esta estación, además, con su línea, permitirá beneficiar a la comunidad o localidad de San Cristóbal, a Guacamayas, a Altamira. También beneficiará a la gente que vive en Altos del Poblado, en La Gloria, en fin. Muchísima gente se va a beneficiar con este cable aéreo. Tendrá básicamente 3 puntos. El primero, que será la estación de transferencia del portal 20 de julio, que es la que estamos mostrando en este momento. Adicionalmente, tendrá la estación intermedia de La Victoria y la estación retorno de Altamira, que será la estación número 3, con una longitud de 2.824 metros, casi 3 kilómetros. Contará con una cantidad de 22 pilonas y 100 cabinas. Se espera que su demanda sea de aproximadamente 2.700 pasajeros por hora en las horas pico, o sea, temprano en la mañana y posiblemente en las horas de la tarde y entrando la noche. En fin, es una obra maravillosa y va a beneficiar un número grandísimo de personas que cambiarán su calidad de vida con este nuevo servicio. El avance de la obra está cercano ya al 32%. Es un avance muy representativo y esperemos que continúe a un buen ritmo para que prontamente podamos ver inaugurada esta obra. Los dejo con este video que todavía pueden apreciar bastante y ver un poco el entorno y el sector que se va a beneficiar. Espero que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias por acompañarme en todo este vuelo.